somos trabajadores de Coca-Cola de la planta de Fuenlabrada y como sabéis pues es una planta que he decidido cerrar la empresa Coca-Cola con el mismo objetivo que muchas empresas en este país están cerrando para precarizar el empleo, de calidad y apostar por un empleo precario sin derechos y con una bajada salarial brutal. Y estamos aquí pues, porque muchos somos trabajadores, también somos padres de familia, tenemos hijos y nosotros también estamos reivindicando una educación y un futuro para nuestros hijos en la universidad pública. Nosotros no queremos que se repita lo que vivieron nuestros abuelos, en que solo podían estudiar en la universidad los hijos de la clase pudiente. Nosotros lo que pedimos que para que haya una sociedad equitativa de igualdad de condiciones y de derechos, el hijo del obrero tiene que tener una posibilidad real de llegar a poder estudiar en la universidad por un grado superior de FP o lo que sea. Vale. Por último, ¿tienes algún mensaje para el Ministerio de Educación? Sí, que le queda ya muy poco tiempo. Que estas políticas de recorte no van a ningún lado, que estos que se visten con la banderita de España y que van con la pulsera, estos que se hacen llamar españolistas o patriotas, no lo son y lo único que buscan es destruir lo público para vendérselo a sus amigos y a lo que es esta corrupción que se está viviendo en el mundo empresarial también, que nos afecta en lo público.